En una pequeña ciudad de México vivía Ana Luisa, una mujer llena de energía y bondad. Su vida era tranquila, disfrutaba de su hogar y se dedicaba a su familia con amor y dedicación. A sus 35 años, se consideraba una mujer afortunada. Estaba casada con Raúl, un hombre al que había conocido en la universidad y con quien había compartido una década de matrimonio. Raúl era su compañero de vida, su confidente y, hasta donde ella sabía, el amor de su vida. A pesar de su apariencia de matrimonio feliz, Ana Luisa sentía a veces que algo no estaba bien. Raúl pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, y las cenas en casa se llenaban de silencios incómodos. Sin embargo, ella nunca dejó que las dudas la dominaran, siempre prefirió ver lo mejor en las personas, especialmente en su esposo. Para Ana Luisa, el matrimonio era sagrado y creía en el compromiso eterno. Ana Luisa había dejado su trabajo para dedicarse a la casa y cuidar de sus 2 hijos pequeños. Su vida giraba en torno a ellos, pero en el fondo, algo dentro de ella anhelaba más. Solía recordar sus sueños de juventud, de abrir un negocio propio o de escribir un libro, pero cada vez que pensaba en ello, se decía que la familia era su prioridad. El tiempo pasaba, y esos sueños parecían desvanecerse poco a poco. Un día, mientras ordenaba la casa, decidió limpiar el ático, que estaba lleno de recuerdos olvidados y cajas polvorientas. En una de esas cajas, encontró una vieja libreta en la que había escrito planes y metas que tenía cuando era joven. La nostalgia la envolvió, y una chispa de energía volvió a encenderse en su corazón. Prometió, aunque en voz baja, que algún día retomaría esos sueños. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Ana Luisa. Aquella promesa silenciosa sería el último momento de tranquilidad que tendría en mucho tiempo. Al bajar del ático, mientras sostenía la vieja libreta, un paso en falso la hizo resbalar en las escaleras. Todo sucedió en un instante, y lo último que escuchó fue el sonido de su propia respiración entrecortada mientras caía. Cuando Ana Luisa abrió los ojos, todo parecía borroso y desconocido. Se encontraba en una cama de hospital, rodeada de aparatos y cables que la conectaban a diversas máquinas. Al principio, no comprendía qué había pasado, sentía un dolor profundo en su cuerpo, pero al intentar moverse, se dio cuenta de que no podía sentir sus piernas. El pánico la invadió, y comenzó a respirar aceleradamente, preguntándose si todo aquello era un mal sueño. En ese momento, una enfermera entró y le explicó con voz serena lo que había ocurrido. Ana Luisa había sufrido una caída muy grave, y la lesión en su columna era seria. Los médicos aún estaban evaluando sus posibilidades de recuperación, pero las primeras noticias no eran alentadoras. Al escuchar esto, sintió como su mundo se derrumbaba. Su mente estaba nublada, y aunque su cuerpo estaba inmóvil, su corazón latía con una intensidad que casi podía escuchar. Raúl llegó al hospital después de unas horas. Al verla en esa situación, su rostro mostraba una mezcla de preocupación y desconcierto. Se sentó a su lado, pero las palabras que ella tanto esperaba no llegaron. Raúl parecía ausente, como si la gravedad de la situación lo sobrepasara. No hubo caricias ni palabras de aliento, su presencia allí era fría y distante. Ana Luisa trató de hablarle sobre sus miedos, de encontrar consuelo en él, pero solo recibió respuestas evasivas. Durante los días siguientes, la situación no mejoró. La presencia de Raúl era cada vez menos frecuente, y sus visitas se reducían a unos minutos en los que él apenas la miraba a los ojos. Ana Luisa comenzó a sentir un vacío que no había experimentado antes. Se dio cuenta de que, en los momentos más oscuros de su vida, estaba prácticamente sola. Aquel matrimonio que pensaba sólido parecía desmoronarse justo cuando más necesitaba apoyo. El golpe emocional fue tan profundo como el físico. La idea de no volver a caminar la llenaba de desesperanza, pero la indiferencia de Raúl era una herida aún más dolorosa. En esos momentos, las noches en el hospital se hacían eternas. El silencio y la soledad parecían gritarle una verdad que ella aún se resistía a aceptar: su vida, tal como la conocía,
había cambiado para siempre. Después de varias semanas de recuperación en el hospital, Ana Luisa fue dada de alta, pero con la noticia de que necesitaría terapia intensiva para intentar recuperar algo de movilidad. La situación era devastadora, y la incertidumbre sobre el futuro le causaba un miedo indescriptible. Volver a casa fue una experiencia agridulce. Su hogar, el lugar donde siempre se había sentido segura, ahora parecía ajeno y lleno de obstáculos. Para Ana Luisa, la adaptación fue dolorosa. No solo debía enfrentarse a las limitaciones físicas, sino también a la falta de apoyo emocional de Raúl, que apenas pasaba tiempo en casa. Él le dejó claro que prefería que ella se encargara de sus terapias y que buscara una enfermera para asistirla. Sus palabras eran como puñaladas, y la frialdad en sus ojos le hacía preguntarse si alguna vez había sido realmente amado por él. Cada día, Ana Luisa luchaba con sentimientos de frustración y tristeza. Había perdido la capacidad de hacer cosas sencillas, como levantarse de la cama o preparar el desayuno para sus hijos. Su mundo se había reducido a una silla de ruedas y una casa que ya no sentía como suya. Pero a pesar de todo, trataba de encontrar motivos para seguir adelante. Se repetía que, aunque fuera difícil, debía ser fuerte por sus hijos. La depresión comenzó a hacer acto de presencia en su vida, como una sombra persistente que le recordaba todo lo que había perdido. Las noches eran largas y solitarias, y en su mente aparecían pensamientos oscuros que nunca antes había tenido. Era una batalla constante entre su deseo de rendirse y la necesidad de ser fuerte. Recordaba sus sueños juveniles, pero ahora le parecían lejanos e imposibles de alcanzar. A pesar de la tristeza, Ana Luisa sabía que no podía rendirse. Decidió buscar una clínica de fisioterapia que pudiera ayudarla a recuperar algo de independencia. Aquel sería el primer paso para intentar reconstruir su vida. Aunque el camino parecía lleno de obstáculos, algo en su interior le decía que debía intentarlo, que había una razón para seguir luchando, aunque aún no la entendiera. La primera visita a la clínica de fisioterapia fue uno de los momentos más duros para Ana Luisa. Estaba acostumbrada a ser independiente y verla rodeada de personas que necesitaban ayudarla le hacía sentir vulnerable. Aún así, decidió que iba a dar su mejor esfuerzo, aunque fuera un paso doloroso a la vez. Sabía que sin esa rehabilitación, su vida se limitaría aún más, y eso no estaba dispuesta a aceptarlo. La clínica era un lugar moderno, lleno de pacientes que, como ella, buscaban recuperar algo de lo que habían perdido. Los fisioterapeutas eran amables y pacientes, y le explicaron que la rehabilitación sería un proceso largo. Pero también le aseguraron que, con esfuerzo y disciplina, podría haber mejoras significativas. Aquellas palabras le devolvieron un poco de esperanza, y sintió que no estaba completamente sola en esta batalla. Uno de los fisioterapeutas, Javier, se convirtió en una figura importante para Ana Luisa desde el primer día. Su trato era cálido y alentador, y siempre tenía una sonrisa para ella. Le enseñaba ejercicios sencillos pero efectivos, y aunque al principio eran dolorosos, él siempre le recordaba que cada movimiento, por mínimo que fuera, era un paso hacia adelante. Ana Luisa comenzó a sentir que, poco a poco, su vida tenía algo de luz nuevamente. Cada día en la clínica era una nueva oportunidad para Ana Luisa. Aunque Raúl seguía distante y ausente, encontrar personas que le brindaban apoyo y ánimo le ayudaba a superar el dolor. Además, Javier le hablaba sobre casos de personas que habían superado situaciones similares, lo cual la motivaba a seguir intentándolo. En esos momentos, Ana Luisa comenzaba a ver que la recuperación no solo era física, sino también emocional. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba completamente sola. Aunque la ausencia de su esposo seguía doliendo, el equipo de la clínica se había convertido en una especie de familia para ella. Cada sesión era una batalla, pero también una victoria. Y en el fondo, algo en su corazón comenzaba a sanar lentamente. Con el tiempo, Ana Luisa fue conociendo más personas en la clínica. Cada paciente tenía su propia historia de lucha, y compartir esos momentos con ellos le hacía sentir que no estaba sola en su dolor. Había algo terapéutico en saber que otros entendían lo que estaba pasando. Así, se formó un vínculo especial entre los pacientes y los terapeutas, especialmente con Javier, quien cada día se mostraba más atento y comprensivo.
En una de sus sesiones, Ana Luisa se atrevió a contarle a Javier parte de su historia. Le habló sobre el accidente, la indiferencia de su esposo y el dolor de enfrentar sola un destino que no había elegido. Javier escuchaba en silencio, con una mirada de empatía que la hacía sentir comprendida, algo que no había sentido en mucho tiempo. Él le comentó que la recuperación no solo requería fuerza física, sino también valentía para aceptar y procesar el dolor emocional. Javier se mostró como un apoyo constante, siempre alentándola a mirar hacia adelante, sin juzgarla ni minimizar sus sentimientos. Cada palabra que le ofrecía tenía un efecto profundo en ella, como si con cada sesión lograra sanar una parte de su corazón roto. Con el tiempo, Ana Luisa comenzó a esperar sus momentos de rehabilitación no solo por los avances físicos, sino porque encontraba en Javier alguien en quien confiar. A diferencia de su esposo, él estaba realmente presente. La relación entre ambos comenzó a fortalecerse de forma natural. Javier le daba el tipo de apoyo y esperanza que ella tanto anhelaba, y Ana Luisa empezaba a descubrir que su vida aún podía tener momentos de paz y alegría. Aunque aún estaba lejos de dejar atrás su dolor, la compañía de Javier le daba un sentido renovado de esperanza. Cada sonrisa, cada palabra de aliento, le recordaba que aún había luz, incluso en medio de las sombras. Al finalizar una sesión especialmente agotadora, Javier se quedó un poco más de tiempo, conversando con ella sobre temas que iban más allá de la fisioterapia. Hablaron de música, de sus familias y de los sueños que ambos tenían. Aquel instante fue una pausa en sus problemas, un momento de conexión genuina. Ana Luisa se dio cuenta de que, a pesar de todo, su corazón empezaba a latir de nuevo, con una fuerza que creía perdida. Ese día, al regresar a casa, Ana Luisa no podía quitarse de la mente las palabras y la amabilidad de Javier. Había algo en el que le hacía sentir segura y valorada. Sin embargo, sus pensamientos estaban llenos de emociones encontradas. No podía negar la gratitud que sentía hacia él, pero, al mismo tiempo, no sabía cómo procesar estos sentimientos. Lo único que tenía claro era que, por primera vez desde su accidente, sentía que su vida aún tenía algo de propósito. Con cada día que pasaba, Ana Luisa se sentía más fuerte, tanto física como emocionalmente. Las sesiones de fisioterapia continuaban siendo desafiantes, pero el apoyo de Javier hacía que todo pareciera un poco más llevadero. Él siempre encontraba la manera de alentarla, y cada avance, por pequeño que fuera, lo celebraban juntos como una gran victoria. Ana Luisa empezó a recuperar movimientos leves en las piernas, lo cual llenó su corazón de esperanza y gratitud. La conexión entre ellos se hizo cada vez más profunda. Javier era un hombre reservado, pero cada vez que le contaba algo de su vida personal, Ana Luisa sentía que él la consideraba a alguien especial. Ella se daba cuenta de que él no trataba a todos los pacientes de la misma manera, con ella, había una calidez y atención especial que traspasaba la profesionalidad. Aunque intentaba contener sus sentimientos, empezaba a notar que Javier también se preocupaba por ella de una forma más cercana. Una tarde, después de una sesión, Javier le contó que era dueño de la clínica. Ana Luisa quedó sorprendida, ya que él siempre se había mostrado como uno más del equipo. Jamás había imaginado que él fuera el propietario, pues su humildad y sencillez eran notorias. Javier le explicó que había construido esa clínica para ayudar a personas en situaciones difíciles y que había dedicado años a crear un lugar en el que cada paciente se sintiera valorado y respetado. La revelación de Javier impactó profundamente a Ana Luisa. Ahora, su admiración hacia él creció aún más. No solo era un hombre compasivo, sino también generoso y comprometido. Se dio cuenta de que, en medio de su dolor y pérdida, había encontrado a una persona que la inspiraba a ser mejor, a luchar con más fuerza y a no dejar que las circunstancias la definieran. Sentía que el destino la había llevado a ese lugar para enseñarle una lección sobre la resiliencia y el amor propio. Esa noche, al recordar la conversación con Javier, Ana Luisa no pudo evitar sonreír. Había algo mágico en todo lo que estaba sucediendo. Su vida seguía siendo compleja y llena de desafíos, pero por primera vez, sentía que su corazón estaba despertando nuevamente. El dolor y el abandono que había experimentado estaban siendo reemplazados poco a poco por una sensación de esperanza y, aunque apenas lo admitía, también de amor. Con el paso de las semanas, Ana Luisa se convirtió en una paciente ejemplar en la clínica. Su fuerza de voluntad y sus avances constantes eran una inspiración para los demás. Javier observaba su progreso con orgullo y admiración. Para él, ver a Ana Luisa enfrentar su proceso de recuperación con tanto coraje era algo que le llenaba el corazón. Sabía que ella pasaba por un momento difícil, y por eso, cada pequeño paso que daba era motivo de celebración.
La clínica era un lugar moderno, lleno de pacientes que, como ella, buscaban recuperar algo de lo que habían perdido. Los fisioterapeutas eran amables y pacientes, y le explicaron que la rehabilitación sería un proceso largo. Pero también le aseguraron que, con esfuerzo y disciplina, podría haber mejoras significativas. Aquellas palabras le devolvieron un poco de esperanza, y sintió que no estaba completamente sola en esta batalla. Uno de los fisioterapeutas, Javier, se convirtió en una figura importante para Ana Luisa desde el primer día. Su trato era cálido y alentador, y siempre tenía una sonrisa para ella. Le enseñaba ejercicios sencillos pero efectivos, y aunque al principio eran dolorosos, él siempre le recordaba que cada movimiento, por mínimo que fuera, era un paso hacia adelante. Ana Luisa comenzó a sentir que, poco a poco, su vida tenía algo de luz nuevamente. Cada día en la clínica era una nueva oportunidad para Ana Luisa. Aunque Raúl seguía distante y ausente, encontrar personas que le brindaban apoyo y ánimo le ayudaba a superar el dolor. Además, Javier le hablaba sobre casos de personas que habían superado situaciones similares, lo cual la motivaba a seguir intentándolo. En esos momentos, Ana Luisa comenzaba a ver que la recuperación no solo era física, sino también emocional. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba completamente sola. Aunque la ausencia de su esposo seguía doliendo, el equipo de la clínica se había convertido en una especie de familia para ella. Cada sesión era una batalla, pero también una victoria. Y en el fondo, algo en su corazón comenzaba a sanar lentamente. Con el tiempo, Ana Luisa fue conociendo más personas en la clínica. Cada paciente tenía su propia historia de lucha, y compartir esos momentos con ellos le hacía sentir que no estaba sola en su dolor. Había algo terapéutico en saber que otros entendían lo que estaba pasando. Así, se formó un vínculo especial entre los pacientes y los terapeutas, especialmente con Javier, quien cada día se mostraba más atento y comprensivo. En una de sus sesiones, Ana Luisa se atrevió a contarle a Javier parte de su historia. Le habló sobre el accidente, la indiferencia de su esposo y el dolor de enfrentar sola un destino que no había elegido. Javier escuchaba en silencio, con una mirada de empatía que la hacía sentir comprendida, algo que no había sentido en mucho tiempo. Él le comentó que la recuperación no solo requería fuerza física, sino también valentía para aceptar y procesar el dolor emocional. Javier se mostró como un apoyo constante, siempre alentándola a mirar hacia adelante, sin juzgarla ni minimizar sus sentimientos. Cada palabra que le ofrecía tenía un efecto profundo en ella, como si con cada sesión lograra sanar una parte de su corazón roto. Con el tiempo, Ana Luisa comenzó a esperar sus momentos de rehabilitación no solo por los avances físicos, sino porque encontraba en Javier a alguien en quien confiar. A diferencia de su esposo, él estaba realmente presente. La relación entre ambos comenzó a fortalecerse de forma natural. Javier le daba el tipo de apoyo y esperanza que ella tanto anhelaba, y Ana Luisa empezaba a descubrir que su vida aún podía tener momentos de paz y alegría. Aunque aún estaba lejos de dejar atrás su dolor, la compañía de Javier le daba un sentido renovado de esperanza. Cada sonrisa, cada palabra de aliento, le recordaba que aún había luz, incluso en medio de las sombras. Al finalizar una sesión especialmente agotadora, Javier se quedó un poco más de tiempo, conversando con ella sobre temas que iban más allá de la fisioterapia. Hablaron de música, de sus familias y de los sueños que ambos tenían. Aquel instante fue una pausa en sus problemas, un momento de conexión genuina. Ana Luisa se dio cuenta de que, a pesar de todo, su corazón empezaba a latir de nuevo, con una fuerza que creía perdida. Ese día, al regresar a casa, Ana Luisa no podía quitarse de la mente las palabras y la amabilidad de Javier. Había algo en el que le hacía sentir segura y valorada. Sin embargo, sus pensamientos estaban llenos de emociones encontradas. No podía negar la gratitud que sentía hacia él, pero, al mismo tiempo, no sabía cómo procesar estos sentimientos. Lo único que tenía claro era que, por primera vez desde su accidente, sentía que su vida aún tenía algo de propósito. Con cada día que pasaba, Ana Luisa se sentía más fuerte, tanto física como emocionalmente. Las sesiones de fisioterapia continuaban siendo desafiantes, pero el apoyo de Javier hacía que todo pareciera un poco más llevadero. Él siempre encontraba la manera de alentarla, y cada avance, por pequeño que fuera, lo celebraban juntos como una gran victoria. Ana Luisa empezó a recuperar movimientos leves en las piernas, lo cual llenó su corazón de esperanza y gratitud. La conexión entre ellos se hizo cada vez más profunda. Javier era un hombre reservado, pero cada vez que le contaba algo de su vida personal, Ana Luisa sentía que él la consideraba alguien especial.
Ella se daba cuenta de que él no trataba a todos los pacientes de la misma manera. Con ella, había una calidez y atención especial que traspasaba la profesionalidad. Aunque intentaba contener sus sentimientos, empezaba a notar que Javier también se preocupaba por ella de una forma más cercana. Una tarde, después de una sesión, Javier le contó que era dueño de la clínica. Ana Luisa quedó sorprendida, ya que él siempre se había mostrado como uno más del equipo. Jamás había imaginado que él fuera el propietario, pues su humildad y sencillez eran notorias. Javier le explicó que había construido esa clínica para ayudar a personas en situaciones difíciles y que había dedicado años a crear un lugar en el que cada paciente se sintiera valorado y respetado. La revelación de Javier impactó profundamente a Ana Luisa. Ahora, su admiración hacia él creció aún más. No solo era un hombre compasivo, sino también generoso y comprometido. Se dio cuenta de que, en medio de su dolor y pérdida, había encontrado a una persona que la inspiraba a ser mejor, a luchar con más fuerza y a no dejar que las circunstancias la definieran. Sentía que el destino la había llevado a ese lugar para enseñarle una lección sobre la resiliencia y el amor propio. Esa noche, al recordar la conversación con Javier, Ana Luisa no pudo evitar sonreír. Había algo mágico en todo lo que estaba sucediendo. Su vida seguía siendo compleja y llena de desafíos, pero por primera vez sentía que su corazón estaba despertando nuevamente. El dolor y el abandono que había experimentado estaban siendo reemplazados poco a poco por una sensación de esperanza y, aunque apenas lo admitía, también de amor. Con el paso de las semanas, Ana Luisa se convirtió en una paciente ejemplar en la clínica. Su fuerza de voluntad y sus avances constantes eran una inspiración para los demás. Javier observaba su progreso con orgullo y admiración. Para él, ver a Ana Luisa enfrentar su proceso de recuperación con tanto coraje era algo que le llenaba el corazón. Sabía que ella pasaba por un momento difícil, y por eso, cada pequeño paso que daba era motivo de celebración. El vínculo con Javier también continuaba fortaleciéndose. Él estaba siempre dispuesto a ayudarla, pero respetaba sus límites, dándole el espacio que ella necesitaba para encontrar su propio camino. Era evidente que había sentimientos profundos entre ellos, y aunque ambos eran cautelosos, ninguno podía negar lo que sus corazones sentían. Con cada día que pasaba, Javier se convertía en alguien imprescindible en la vida de Ana Luisa, y aunque no se lo decía abiertamente, ella sabía que había algo especial entre los dos. En una tarde tranquila, Javier le propuso que fueran juntos a un parque cercano, para celebrar sus logros y darle la oportunidad de probar sus nuevas habilidades al aire libre. Ana Luisa aceptó con entusiasmo, y aquella salida se sintió como una nueva etapa en su vida, un renacer que le permitía disfrutar de pequeños momentos de felicidad que antes parecían imposibles. El parque estaba lleno de colores vibrantes y de vida, y la presencia de Javier a su lado hacía que ese instante fuera aún más memorable. Mientras caminaban juntos, Ana Luisa compartió sus sueños para el futuro. Habló de sus anhelos de ayudar a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo, de ser un ejemplo de superación. Javier la escuchaba con admiración, y en sus ojos se podía ver la emoción y el orgullo que sentía por ella. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a soñar con un futuro juntos, aunque el miedo a lastimarse de nuevo les impedía hablar abiertamente de esos sentimientos. Esa noche, cuando Ana Luisa regresó a casa, sintió que el vacío que había dejado Raúl había sido reemplazado por una esperanza renovada. Sabía que aún quedaba mucho por sanar y aceptar, pero en su corazón, estaba clara de que merecía ser feliz. Javier había llegado a su vida en el momento justo, y aunque no sabía lo que el destino le deparaba, estaba dispuesta a abrirse al amor una vez más. Ana Luisa y Javier continuaron viéndose con regularidad, y la complicidad entre ellos se volvía cada vez más evidente. Sin embargo, ambos mantenían cierta prudencia, pues sabían que sus heridas aún no estaban completamente sanadas. A pesar de esto, el apoyo incondicional y la ternura que Javier le ofrecía eran todo lo que Ana Luisa necesitaba para confiar en el futuro. Él le recordaba constantemente que no debía tener miedo a amar, y con el tiempo, Ana Luisa comenzó a creer en sus palabras. En una sesión particularmente emotiva, Javier le confesó que había pasado por una experiencia dolorosa en su vida, algo que lo había llevado a abrir la clínica. Esta revelación sorprendió a Ana Luisa, quien comprendió que él también había tenido que sanar su propio corazón. La honestidad de Javier la conmovió profundamente, y al escucharlo, se sintió aún más conectada con él. Ambos compartían un pasado de dolor, y esa comprensión mutua fortaleció su vínculo de forma indescriptible. Una tarde, después de una intensa conversación, Javier tomó la mano de Ana Luisa y le confesó que sus sentimientos por ella iban más allá de la amistad.
Con una mezcla de nerviosismo y ternura, le confesó que había estado esperando el momento adecuado para decirle cuánto la admiraba y cuánto deseaba ser parte de su vida. Ana Luisa, sorprendida y emocionada, le confesó que también sentía lo mismo, aunque le costara admitirlo. A partir de ese momento, ambos comenzaron una relación que, aunque llena de desafíos, también estaba llena de amor y esperanza. Javier le demostró cada día que estaba dispuesto a apoyarla y a caminar a su lado en cada etapa de su vida. Para Ana Luisa, descubrir este amor renovado fue como una segunda oportunidad, una oportunidad que el destino le había dado para encontrar la felicidad que tanto merecía. Poco a poco, su relación se consolidó, y juntos empezaron a planear un futuro lleno de proyectos compartidos. Ana Luisa decidió que, una vez estuviera completamente recuperada, trabajaría en la clínica, ayudando a otras personas que estuvieran pasando por procesos de recuperación similares. Este sueño se convirtió en su nueva misión de vida, un propósito que la llenaba de alegría y que le daba fuerzas para seguir adelante. A medida que la relación con Javier se fortalecía, Ana Luisa encontró en él un compañero de vida y en su trabajo en la clínica, una misión que la llenaba de satisfacción. Su vida había dado un giro inesperado, y aunque todavía había días difíciles, ahora sabía que no estaba sola. Javier y ella se convertían en un equipo, en una pareja que compartía el deseo de ayudar a los demás y de ser ejemplo de resiliencia y superación. La noticia de su relación con Javier llegó a sus hijos, quienes inicialmente se sorprendieron, pero al ver la felicidad de su madre, la apoyaron incondicionalmente. Ana Luisa sentía que por fin estaba viviendo la vida que merecía, rodeada de amor, apoyo y gratitud. Los días de tristeza y dolor quedaban atrás, y en su lugar, florecían la alegría y la ilusión de un futuro lleno de posibilidades. Juntos, Javier y Ana Luisa comenzaron a organizar programas de ayuda en la clínica para personas de bajos recursos que necesitaban terapia física. Con cada paciente, Ana Luisa recordaba su propio proceso de sanación, y esa empatía le permitía brindar apoyo emocional de una forma única. Para ella, la clínica ya no era solo un lugar de trabajo, era un espacio donde podía devolver todo el amor y la ayuda que había recibido. Las personas que llegaban a la clínica notaban la calidez y la dedicación de Ana Luisa, y muchos encontraban en ella una inspiración. Algunos pacientes, al conocer su historia, se sentían motivados a enfrentar sus propios desafíos con valentía, y esto le daba un propósito aún mayor a su labor. Ana Luisa comprendía que su vida había cambiado radicalmente, y aceptaba ese cambio con gratitud, consciente de que cada paso la había llevado a este lugar de paz y plenitud. Un día, Javier le propuso que organizaran una charla para compartir su historia de vida con los pacientes. Al principio, Ana Luisa sintió miedo de abrirse tanto, pero luego entendió que su experiencia podía ser de ayuda para otros. Con valentía, aceptó la propuesta, y la charla se convirtió en un evento emotivo donde compartió su historia de lucha y esperanza, inspirando a todos los presentes. La vida de Ana Luisa se llenó de propósito y amor. Cada día que pasaba, su relación con Javier se fortalecía, y su misión en la clínica le daba una felicidad que nunca antes había experimentado. Su historia de superación se volvió conocida en la comunidad, y muchas personas acudían a ella en busca de consejo y aliento. Para Ana Luisa, ver cómo su vida impactaba a otros era una recompensa que nunca había imaginado. Javier, orgulloso de la mujer que había llegado a ser, decidió dar un paso más en su relación. Sabía que Ana Luisa era la persona con quien quería compartir el resto de su vida. En una tarde soleada, mientras caminaban juntos por el parque que tanto les gustaba, Javier se arrodilló y le pidió matrimonio. Ana Luisa, conmovida hasta las lágrimas, aceptó sin dudarlo, sabiendo que estaba tomando una decisión que la llenaba de paz y felicidad. La boda fue un evento íntimo, rodeado de familiares, amigos y pacientes que habían sido parte de su vida en la clínica. Para Ana Luisa, era un nuevo comienzo, un capítulo lleno de amor y esperanza que ella había creído imposible en algún momento. Al mirar a Javier, supo que cada desafío, cada dolor, la había llevado hasta ese momento de alegría y plenitud. La pareja continuó su vida juntos, trabajando codo a codo en la clínica y brindando esperanza a quienes más lo necesitaban. Ambos compartían la pasión por ayudar a los demás, y juntos lograron crear un espacio de sanación y amor que se convirtió en un pilar en la comunidad. Cada paciente que llegaba a la clínica encontraba no solo tratamiento, sino también consuelo y apoyo, y eso era lo que les daba a ambos la mayor satisfacción. El amor de Javier y Ana Luisa se convirtió en una inspiración para todos. Su historia era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre es posible encontrar un nuevo comienzo, y que el amor verdadero tiene el poder de sanar las heridas más profundas.
Para Ana Luisa, su vida era una prueba de que la esperanza y el amor pueden renacer, incluso en los momentos más oscuros. La felicidad de Ana Luisa y Javier continuaba creciendo a medida que construían una vida juntos. Ahora, más que nunca, ambos sentían que estaban cumpliendo con un propósito más grande, uno que los unía no solo como pareja, sino también como compañeros de vida. La clínica prosperaba y se expandía, y con cada nuevo paciente, Ana Luisa encontraba una razón más para seguir adelante con su misión de ayuda y apoyo. Los hijos de Ana Luisa también formaban parte de esta nueva etapa. Ellos, inspirados por el ejemplo de su madre, la ayudaban en la clínica y participaban en los programas de apoyo a pacientes. La familia se había convertido en un equipo que compartía un mismo sueño: brindar esperanza y fortaleza a quienes atravesaban momentos difíciles. Cada sonrisa, cada abrazo, era un recordatorio de la importancia de la familia y del amor. Para Ana Luisa, ver a sus hijos involucrados en su misión era un regalo inesperado. Sabía que su ejemplo había sido fundamental en su crecimiento y, al verlos desarrollarse como personas compasivas, sentía que todo el dolor del pasado había valido la pena. Javier, siempre a su lado, le recordaba que el amor y el apoyo mutuo eran la base de su relación y de su éxito en la clínica. Juntos, comenzaron a planear un nuevo proyecto: abrir una segunda clínica en una comunidad rural donde la gente no tenía acceso a servicios de fisioterapia. Para Ana Luisa y Javier, este proyecto era una forma de devolver a la sociedad todo lo que habían recibido y de llevar esperanza a quienes más lo necesitaban. Con entusiasmo y dedicación, se embarcaron en esta nueva aventura, seguros de que estaban cumpliendo con su misión. La nueva clínica fue inaugurada con éxito, y pronto se convirtió en un lugar de sanación y esperanza para la comunidad. Ana Luisa y Javier dedicaron su tiempo y esfuerzo a ofrecer el mejor servicio, y la clínica se transformó en un símbolo de amor y resiliencia. Ambos sabían que esta nueva etapa era el resultado de años de lucha y superación, y estaban agradecidos por el camino recorrido. Ana Luisa aprovechó ese día para compartir su historia de superación con todos los presentes. Con voz firme y emotiva, relató cómo había pasado de ser una mujer rota y sin esperanza a ser alguien que vivía cada día con amor y gratitud. Sus palabras tocaron los corazones de todos, y al final de su discurso, la sala se llenó de aplausos y lágrimas de emoción. Javier, a su lado, la abrazó con orgullo y amor, sabiendo que habían alcanzado juntos algo verdaderamente especial. La vida de Ana Luisa se convirtió en una inspiración para muchos, y su historia se extendió más allá de su comunidad. Los medios comenzaron a interesarse por su historia, y pronto, ella y Javier fueron invitados a hablar en distintos lugares sobre la importancia de la resiliencia y el poder del amor. Su vida ahora era un ejemplo viviente de que, a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar una segunda oportunidad. Ana Luisa sabía que su historia no solo era un testimonio de su lucha, sino también un legado de esperanza para las futuras generaciones. Con cada charla, cada paciente que atendía, y cada momento compartido con Javier, sentía que su vida tenía un sentido profundo. Había aprendido a vivir con gratitud, a valorar cada instante, y a ver el amor como la fuerza más poderosa del universo. Al final, Ana Luisa y Javier vivieron su vida juntos, dedicados a ayudar a los demás y a fortalecer su amor cada día. Su historia de superación y amor verdadero se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que la conocían, recordándoles que la vida, aunque llena de desafíos, siempre guarda sorpresas maravillosas para quienes están dispuestos a luchar por su felicidad.